Un buen día, una buena tarde con ustedes, compañeros y compañeras de aquí de la comunidad Turués. Lo que queremos compartir con ustedes es un temita interesante alrededor de la explotación petrolera, más aún que existe aquí la plataforma Perico 1, ¿no? Entonces, yo quiero compartir lo que se llama el tema sobre el buen vivir, ¿no? Vamos a hacer en tres partes. Una primera parte en donde vamos en unas tarjetitas, a responder 3 preguntas concretas. Dentro de esas preguntas concretas que vamos a escribir, ahí hay unos marcadorcitos. En la primera tarjeta ustedes van a poner qué entendemos por desarrollo de la comunidad. ¿Qué es desarrollo? Así lo que ustedes quieran poner sobre desarrollo. Y en la segunda tarjeta lo van a escribir ahí qué entienden ustedes por buen vivir. Y la tercera tarjeta, cómo aplicaríamos ese buen vivir aquí en la comunidad. Si van acabando, me dan nomás ya la tarjeta. Primero, entonces, ¿qué es desarrollo? ¿Qué entiendo por desarrollo de la comunidad? ¿En cuál? Desarrollo. ¿En cuál? ¿Cuál era el desarrollo? La primera. ¿Cuál era? Tener mejores oportunidades de trabajo. Ya, primero solo desarrollo. Ya, primero tener oportunidades de trabajo, ese es desarrollo. ¿Quién más? ¿Cómo lo aplicas el buen vivir en la comunidad? Vamos a la segunda. Servicios básicos. ¿Qué es buen vivir? Armonía de las personas con la naturaleza. Es vivir en armonía entre todos. Yo puse llevar en armonía con todos. A ver, esperen. Vivir con la naturaleza y vivir entre todos, ¿ya? Igual yo puse lo mismo. Y vivir con la naturaleza, Vivir ¿ya? en tranquilidad. Vivir tranquilos. Respetemos los derechos de la naturaleza. Que respetemos los derechos de la naturaleza. Respeten nuestros derechos, ese es el buen vivir. ¿Quién más? Viviendo sano, libre de enfermedades. Vivir sanos y libre de No enfermedades. tener contaminación. No tener contaminación. Está esperando que los otros digan para copiar. Ya, a ver. Esto es lo que han dicho, que vivir sanos, vivir en armonía que entre nosotros con la naturaleza. ¿Cómo lo aplicaríamos aquí? Aplicaciones, yo puse vivir bien entre los vecinos y por ende respetar la naturaleza. Vivir bien entre los vecinos y por ende respetar la naturaleza. Llevándonos bien con los vecinos y en la familia. Llevándonos bien con los vecinos de la familia. ¿Qué vecino? ¿Cómo aplicamos? Ajá. Pues de tener una con la comunidad y la naturaleza. ¿Cómo? Tener buena relación con la comunidad. Una buena relación con la comunidad y la naturaleza. Tener buena relación en la comunidad. Buena relación en la comunidad. Tener buenas relaciones, dice. Organización para un buen trabajo, sacar un buen trabajo. Ya pasaron. Buen trabajo. Buenas relaciones, dice. Ay, no, eso sí está mal, no, eso está mal. ¿Cómo lo aplican, ya? Esta no vale, Me faltó cartulina para poner. Ahí hay más, hay más. Hay más ahí. Tranquilidad, vivir en... A ver, entonces, verán, un poco para resumir, el concepto de desarrollo está basado en tener, lo que dicen ustedes, no, de tener los servicios básicos. De tener los servicios básicos, los beneficios que se logra a lo largo de los años que se ha ido acumulando, que el desarrollo de tener todos los servicios básicos, salir adelante y progresar y tener la oportunidad de trabajo. Eso es desarrollo, ¿no? Y el buen vivir es armonía con la naturaleza, es armonía con las personas y es armonía en la familia. Entonces aquí está la naturaleza, vivir tranquilos, vivir con la naturaleza, que se respeten nuestros derechos y viviendo sano, libre de enfermedades y en armonía entre todos con los vecinos. ¿Cómo lo aplicaríamos?
superar personalmente, no tener contaminación, vivir sanos, aplicaríamos tener una buena organización para un buen trabajo, organización, llevándonos bien con los vecinos y con la familia, nada que los chaves por acá arriba y los quinatuas por abajo. Vivir en armonía entre todos los vecinos, respetando la naturaleza, tener una buena relación con la comunidad y la naturaleza. Tener una buena relación con la comunidad y por ahí faltaba ahí. ¿Ya? Haciendo respetar nuestros derechos, que el desarrollo y vivir en armonía y vivir y tener una comunidad sin contaminación. Ok. A veces creemos que la comunidad y a veces la gente creemos que no saben nada. Y ese es el error tan grande que cometen las escuelas, que cometen el colegio, que cometen todo, hasta las universidades, ¿no? Decir que voy a educar cuando a veces los conceptos están ahí. Yo simplemente voy a organizar esos conceptos. Ahora, ¿qué es desarrollo? Y les voy a poner algunos conceptos solamente para organizar lo que ustedes han dicho ahí, ¿no? Conceptualmente, ¿qué es el desarrollo? Hay varios conceptos de desarrollo y que cada uno puede sacar el concepto de desarrollo. Aquí dice, los pueblos pobres podrían algún día disfrutar de las formas de vida actuales de los pueblos ricos. Eso sería irrealizable, dicen algunos autores, ¿no? Es decir, que los pueblos pobres, podríamos algún día disfrutar de como viven los pueblos ricos. Entonces, de ahí vienen varios conceptos, ¿no? La Real Academia de la Lengua, ¿qué dice? Desarrollo es como una aceptación económica entendida como la evolución progresiva de la economía hacia mejores niveles de vida. Es decir, cómo la economía va creciendo para obtener mejores niveles de vida. Y cuando hablamos de las personas, entonces el desarrollo se define como lo que decía Lucio: progreso, bienestar, modernización, crecimiento económico, social y cultural y político, cuando hablamos de las personas. Cuando hablamos de biología, desarrollo, ¿qué es? Es el crecimiento de las plantas, es la maduración de los seres vivos, eso es desarrollo. El niño está desarrollando, la planta está creciendo. Entonces podríamos ver de varios puntos de vista, ¿no? Económico, social, cultural, biológico, para entender el tema de desarrollo. Pero a este man tal vez no le conocen, pero sí he escuchado. Truman es fue el presidente de Estados Unidos. No quiero decir la palabra, pero él en su discurso en 1949 dijo, a ver, los países del sur, nosotros, lo que se llama el sur global, porque hay los países del norte y los países del sur. El sur entonces está América Latina, todo, son países subdesarrollados. Entonces que deben seguir los mismos pasos de las naciones industrializadas. Ahí la cagó. ¿Por qué? Porque dice, a ver, los países pobres que están en el sur tienen que llegar a ser ricos como los países del norte. Por eso están desarrollando. Entonces, cuando ese concepto lanza, entonces el desarrollo está basado solamente en el crecimiento económico. Solo en el crecimiento económico. Desde ese entonces, el mundo empieza con ese concepto de desarrollo, de crecimiento económico. Entonces, todo el tema de bienestar humano, de todo lo que ustedes pusieron ahí, tiene que ver con el crecimiento económico.
el bienestar humano, la desigualdad, la pobreza, tendría que combatirse simplemente con crecimiento económico. Desde ahí, desde que el presidente de Estados Unidos dijo eso, entonces el desarrollo está conectado simplemente a crecer económicamente. Y claro, dentro de ese crecimiento, de ese desarrollo, de ese concepto solamente único, lineal, que no había nada que ver, entonces solamente crecer económicamente. Y para crecer económicamente, ¿qué habría que hacer? Apropiarse de los recursos naturales. No hay otra forma, según ese concepto. No hay otra forma. Es decir, tengo que crecer económicamente y tengo que explotar los recursos naturales para coger, para tener la economía. No hay otra oportunidad, otra posibilidad. ¿Y para qué eso? Bueno, una palabra emular, pero para imitar el estilo de vida del norte global o del occidente. O sea, no sé si queda claro, ¿no? Crecimiento económico, para crecer económicamente tengo que explotar los recursos naturales de la naturaleza y todo. Y para tener eso, para poder imitar el estilo de vida del occidente o del norte, ¿no? No me quiero meter más en el concepto de desarrollo. Hay muchas otras cosas, pero este es lo básico que quería un poco para entrar en el tema del summa causa. El summa causa tiene relación con ese concepto de desarrollo. Entonces, ¿qué es summa causa? Como le había explicado, ustedes mismos dicen ahí, para mí el summa causa es esto. Sí, en realidad, todo lo que está aquí, está aquí. Vivir sin contaminación, vivir en armonía. A ver, el summa causa tiene un proceso histórico bastante interesante desde los pueblos indígenas que han venido luchando desde hace años, desde la conquista. Ellos dijeron, esto lo que ustedes están ofreciendo, eso no es para nosotros el vivir bien. No es el buen vivir. Ojo, es el vivir bien. Es al otro lado. Entonces, aquí hay un concepto que entramos, es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muertes dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, paz, armonía con la naturaleza para la propagación de las culturas humanas y la biodiversidad. Eso es el concepto históricamente que se ha construido los pueblos indígenas. Pero, ¿qué dice los gobiernos, el Estado? ¿Qué dicen las empresas? No, con el concepto anterior de desarrollo dicen, no, para vivir bien, para tener bien, hay que entrar al mercado mundial y hay que entrar a la globalización. Si no, no hay cómo vamos a vivir bien si no nos abrimos al mercado. ¿Cómo vamos a vivir bien si no abrimos el tema de la globalización? ¿Cómo vamos a vivir si no aplicamos políticas neoliberales? Y este es el único camino para el desarrollo, ¿no? Entonces, cuando dicen eso, entonces el modelo económico que ellos están diciendo, el modelo económico para de tener el summa causa es la explotación de los recursos naturales, porque de ahí vamos a tener la plata, no hay otra opción. Aquí está. El fundamento del capital occidental es concebir al ser humano como entidad separada de la naturaleza. Y lo que ustedes están diciendo, dicen no, es vivir en armonía con la naturaleza. En cambio, el capitalismo dice no, mentira. Por un lado está por un lado tiene que estar la naturaleza y por otro lado tiene que estar la sociedad. Eso es lo que nos dicen. Entonces hay una separación de naturaleza, sociedad, ser humano. Hay que separarlo. Ese es el concepto de desarrollo que nos están diciendo que es lo que hay que realizar, ¿no?
Dice, en cambio, para el área andina, para nosotros, desde los pueblos, desde aquí, desde las comunidades, ¿qué dice? Hace referencia a la consecución de una vida plena. Vivir bien, no es el buen vivir, vivir bien. Pero para que esto sea posible, la vida, la naturaleza y la sociedad debe regirse bajo el principio de armonía y equilibrio. Eso dijeron ustedes. Hay que vivir en armonía, hay que vivir en tranquilidad. Simplemente la palabra aquí que aumenta es hay que vivir en equilibrio. A ver, ¿cómo vivo yo? ¿Qué necesito? ¿Necesito solamente plata y no me importa la naturaleza? ¿Necesito solamente bienes materiales y no me importa la naturaleza? Es lo que plantea, eso es lo que dice, sí, el Capital, ¿no? Aquí está el nombre del autor que dice ese concepto. El suma causa no depende del desarrollo económico como dictan el capitalismo. No, suma causa no es crecimiento económico, como nos están diciendo el capitalismo, como dice la empresa. Que hay que vivir bien y por lo tanto hay que explotar. Y así que dejen nomás. Muchas gracias por no reclamar de lo que están haciendo ahí. Entonces, no depende del desarrollo económico, no depende del capitalismo. Entonces, desde este punto de vista, summa causa no es una idea compleja, es simple. Lo que están haciendo la idea compleja o abstracta es algunas gentes del mismo estado, del mismo gobierno que nos está tratando de confundir y dicen no, simplemente el summa causa es mejorar calidad de vida de la población, desarrollar capacidad y potencialidad como un sistema económico que promueva la igualdad a través de la distribución social, territorial de los beneficios del desarrollo. Esa es summa causa. 50 años llevamos de experiencia de explotación petrolera, sucumbió Orellana, está sobre los 68% de niveles de pobreza y algo del 50, más del 60% de niveles de extrema pobreza. ¿Esa es la distribución equitativa? ¿Así se puede conseguir el buen vivir o el summa causa? Es algunas preguntas que debemos nosotros responder. Aquí está el pobre sapito, ¿no? Y algunos plantean, dicen, no es solamente tener, es el ser, no, el summa causa no debe estar basado solamente en el tener, sino en el ser, en el estar, en el hacer, en el sentir, en el vivir bien, en el vivir en plenitud. Eso dicen muchos autores, ¿no? Para estos gobernantes el summa causa se reduce solamente a la distribución. A ver, yo quiero, es especialmente hace 10 años, hace 15 años cuando hubo los gobiernos progresistas y el Ecuador entró casi 20 años en ese proceso de gobiernos progresistas. Simplemente no hay que distribuir bien la riqueza, pero no se trata, si es que queremos aplicar el concepto de summa causa, no se trata de simplemente distribuir los beneficios, sin cambiar el modelo de desarrollo, el modelo económico del país. Es decir, más plata para dar más beneficios, pero sigo favoreciendo a las mismas empresas. Eso no cambia, nunca ha cambiado. Dice, no se puede pensar en sostener, o lo que es peor, la expansión petrolera y minera. Entonces, desde este concepto de desarrollo que estamos nosotros analizando, imposible expandir la explotación petrolera y minera. Porque se rompe esa relación, se rompe esos niveles, ese equilibrio con la naturaleza, ¿no? Ahora, dentro de los componentes, de aquí con esto ya vamos terminando, componentes del buen vivir. Hay 3 componentes para cómo pensamos o cómo deberíamos aplicar para tener el buen vivir. Primero, armonía interna entre nosotros. Por aquí decían, quiero vivir tranquila. Armonía interna, ¿no? Balance entre los aspectos materiales y espirituales. Yo no solamente debo pensar en tener plata o los bienes materiales. ¿Cómo estoy yo como persona?
Porque para los pueblos indígenas, ¿no? Para acceder a los recursos naturales debe tener fortaleza interior, debe tener conducta equilibrada, sabiduría, compasión, visión, futuro, perseverancia y comprensión. No es solamente ir a coger el recurso, ir a cortar el árbol, ir a explotar eso, sino, ¿cómo estoy yo? Si no estoy bien, no voy a hacer bien las cosas, no voy a hacer bien, a explotar bien, ¿no? Primer componente, entonces, armonía entre nosotros. Segundo, internamente, ¿no? Armonía con la comunidad. Y eso también lo que ustedes dijeron. Entre la familia y la comunidad, ¿no? Esto implica el equilibrio, balance entre las personas, entre la comunidad y los seres humanos. Implica reconocerse de los unos de los otros como condición necesaria como la vida como individuos. Es decir, el buen vivir, en tanto la vida en plenitud comprende una vida individual y en sociedad. Algunos compañeros dicen el ser humano es un animal de manada, no es un animal individual. Siempre tiene que buscar la comunidad. Siempre nos tenemos que encontrar para compartir. Entonces, ¿cómo vivimos eso? Cuando nos peleamos, cuando tenemos diferentes conceptos de qué es la compañía, qué es el desarrollo, lo que sea, ¿no? Entonces empezamos a dividirnos, empezamos ahí, entonces no hay esa armonía. Y aquí hay un concepto de esta compañera que es Blanca Chancoso, ¿no? Que es indígena, ¿no? Vivir en comunidad no es solo el hecho de estar compartiendo el mismo lugar geográfico, no es estar aquí. No es la relación consanguínea que tengamos, que mi primo, que mi hermano, que mi sobrino, no. Vivir en comunidad es la vida colectiva, sentirse identificado y familiarizado en un conjunto. Eso permite compartir alegrías, pero también preocupaciones mutuas. Es decir, vivir en comunidad no es que yo esté aquí viviendo y listo, ya soy de la comunidad. Es decir, ¿cómo hago esto yo? ¿Para qué? Realmente yo comparto lo que yo siento, pero también comparto la preocupación de qué hacemos frente a este problema que tengo yo. Entonces, segundo componente, vivir en comunidad. Y tercero también lo que ustedes han dicho. Armonía con la naturaleza. Y creo que esto comprende el equilibrio, el balance entre los seres humanos y la naturaleza. En este caso, el buen vivir como la vida plena trasciende la vida de los seres humanos, que incluye el valor de la vida de otros seres que no son humanos. Es decir, yo como vivo en esa armonía con lo que está, con esos animalitos, con la naturaleza, con el árbol, con el río, cuando hay veces, si no vivo en armonía con eso, no lo voy a entender. No me importa ese árbol, no me importa ese río, no me importa ese animalito, ¿no? Entonces, pero vivir bien en plenitud es vivir en armonía con la naturaleza. Y si hacemos eso, ese es el concepto de suma causa. Ese es uno de los componentes. Y finalmente, hay un cuarto que es un componente que es la espiritualidad y lo sagrado. Para los pueblos indígenas, especialmente la naturaleza es la Pachamama, que hay que respetarlo. Y para los pueblos indígenas, por ejemplo, el río, una cascada es sagrado. Y es por eso que lo cuidan. Pero para nosotros no, pues. Para nosotros a veces es más bien una aventura, es un, no sé, es algo salvaje, que necesitamos conquistarlo. Pero para los pueblos indígenas no, esto es sagrado y hay que, por algo dicen la Pachamama, la madre tierra, hay que cuidarla. Entonces este cuarto componente es la espiritualidad, es lo sagrado, hay que respetarlo, ¿no? Y ahí están los principios finalmente, el principio de suficiencia, tomar lo que yo necesito nomás, pues. No sobreexplotar, no, pucha ya porque está ahí, voy nomás a tumbar la montaña, voy nomás de cacería y terminar con las guantas de Huatusa, no. Tomo lo que es suficiente para poder yo vivir, porque también van a necesitar vivir las demás, pues.
¿Qué va a hacer? Principio de relacionalidad. Todo está relacionado. Nada está suelto. Cada uno cumple una función. Ese perrito cumple una función. Ese animalito cumple una función. Esa piedra, ese árbol cumple una función. Todo está relacionado. Entonces hay que entender, nosotros somos parte de la naturaleza. El principio de integridad. Todo está integrado. Relacionado con integrado no es lo mismo. Entonces, la relacionado que cada uno cumple una función. Cada ser cumple una función. La integralidad es que todo tiene su raíz. Si yo elimino a ese animalito, eso se llama el ecosistema. No va a afectar ese ecosistema porque ese ecosistema necesita de ese animalito. El principio de correspondencia. Hay que corresponder. Hay el principio de reciprocidad. Tú me das, ¿yo qué te doy? Si la naturaleza me está dando de comer, me está dando el aire, me está dando todo, ¿yo qué le doy? Entonces ese principio de reciprocidad, hay que ser recíprocos. El principio de complementariedad. La naturaleza nos debemos complementarnos. El principio de comunidad. Según esto, el buen vivir es convivir bien, por lo que considera que el enriquecimiento de ciertas familias genera diferencia y rompe la armonía social. Y eso pasa en las comunidades. Hay la familia nomás, una nomás, que yo he visto en comunidades indígenas de eso, ¿no? Hay familias que realmente tienen mucha relación con las compañías y ellos tienen más beneficio. Y cuando tener más beneficio son los que manejan la comunidad y son los que ya existe la desigualdad. Eso no es vivir en comunidad. No se dice, ciertas familias generan diferencias y rompen la armonía. Entonces el enriquecimiento de esas familias, ¿no? Y eso sucede en cada uno, y eso aquí en Sucumbíos, en Orellana, en el norte, que tenemos 50 años, lo sabemos perfectamente cómo funciona eso, ¿no? Simplemente, a veces sabemos familias que solamente yo quiero salir como familia o como persona y no me importa el resto. No me importa la comunidad, ¿no? Entonces, yo quería compartirles y que quería ahora escucharles. Por eso decía, lo que ustedes escribieron está aquí y está ahí. Simplemente quiero que resaltar es lo siguiente. Primero, el concepto de desarrollo. Concepto de desarrollo, nos están diciendo que el desarrollo está siempre ligado a la parte económica. Yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto cuando nos están diciendo que lo principal y lo único que nos puede salvar de la pobreza es la economía y si es que quieren ustedes salir de la pobreza, tienen que seguir los pasos de lo que hacen los otros países desarrollados. O si quieren salir de la pobreza, ustedes también en la comunidad tienen que seguir los pasos de las otras familias que viven tal vez en el centro de la ciudad y tener eso, y tener la comodidad. Y ahí viene el tema del concepto del buen vivir, ¿no? Hay dos conceptos realmente. Lo uno que es del Estado, del gobierno, de las empresas, del capitalismo, ¿no? Que buen vivir es para vivir bien, sí, es la distribución de la riqueza. Y para distribuir la riqueza, porque yo tengo que dar escuelas, tengo que dar educación, tengo que dar salud, hay que explotar los recursos naturales. Entonces, expansión de la frontera petrolera y frontera minera. Y el otro concepto que ha sido desarrollado por pueblos de nacionalidades indígenas, entre eso nosotros también, dicen, no, pues, eso no es vivir, eso no es el buen vivir. Es más bien el cómo vivo bien yo, cómo vivo en armonía con la naturaleza, cómo vivo en equilibrio con la naturaleza y con la comunidad, cómo vivo yo, cómo vive mi familia, cómo vive mi comunidad. Si hacemos eso, entonces estamos practicando realmente el buen vivir. Si no, estamos haciendo cualquier otra cosa, pero menos el tema de vivir, vean, de vivir mejor. No sé, algunos pueden decir, yo no estoy de acuerdo. Quiero escucharles a ustedes.
Ahora con este nuevos conceptos que yo les he dado, ¿qué piensan ahora ustedes? Quiero abrir un espacito así para que ustedes puedan también decir y opinar, ¿ya? También entra un concepto de desarrollo, pero dentro de la espiritualidad también entra el desarrollo como persona, como familia y como comunidad, porque también debe haber un desarrollo dentro de cada uno de esos. Entonces, en sí la palabra desarrollo encierra pero globalmente puede desarrollo va más allá solamente de lo económico. Entra en muchas etapas, inclusive no digo hasta pueden desarrollar hasta como familia, como esposa y esposa, desarrollan. Entonces yo creo que el desarrollo va más allá de eso, de entender, de solamente, claro que los gobiernos y todo eso toman solo como desarrollo económico, porque a ellos les interesa, ¿no? Pero nosotros podemos, desde cada uno de nosotros, tomar el desarrollo como persona, como amigo, como familia. Solamente que el desarrollo está ligado al tema económico. Pero por eso digo, yo el tema de desarrollo no quiero meterme mucho en eso. Dado estos conceptos es para entender más el summa causa. Pero el concepto de desarrollo está simplemente basado en el tener y en el crecer económicamente. Por eso es que para dejar de ser ricos tienes que explotar para tener plata y migrar hacia ese nivel de vida que tienen los otros países, las otras personas, las otras familias. ¿Alguien más? Lo que es el summa causa y el buen vivir, o el vivir bien en este caso. Estoy muy de acuerdo con los conceptos que se lleva dentro de la palabra summa causa, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo en lo que es, y se agradece mucho el taller. Yo creo que es muy necesario porque muchas de las personas no conocemos o nos confundimos en ciertos conceptos. Tiene sus diferentes significados y también sería desde el punto como la persona lo interpreta, porque yo lo puedo interpretar de una manera y el resto lo puede interpretar de otra forma. Y si hablamos pues, de este señor que lo dijo de esa manera, pues lo interpretó así y creo que la gente como esta podríamos decirlo, busca copiar. Tomó esa forma, ese modelo de desarrollo y lo planteó en la sociedad. Entonces es muy bueno aclarar estos temas, profundizar mucho y conocer pues acerca de esto, que es muy bueno ver el lado de la naturaleza, no solo ser egoístas y ver por nosotros mismos, sino también ver que la naturaleza nos provee y nosotros debemos agradecerle y también, como dijiste, ser recíprocos, dar. Entonces me pareció muy bueno este tema, muy interesante y es bueno conocer. Salvaje. Entonces creo que sí lo vivimos en parte a ese summa causa. Lo que sí tenemos que tener claro es que el nivel de desarrollo, como lo ven los países desarrollados, es muy diferente al que nosotros lo estamos viviendo y más bien nosotros tendríamos que basarnos esa forma de vida que llevamos, porque malo que bueno nosotros sí defendemos parte de la naturaleza o quizá en nuestras familias también sembramos esa manera de vivir, quizá cuidando la naturaleza, porque eso es lo que más nosotros tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, porque ella nos da la riqueza, de ella sacamos nuestra riqueza o nuestra fuente de vida para poder subsistir. Más bien en lo que es la explotación petrolera, más bien trae destrucción y muerte para todos los seres humanos. Entonces creo que el buen vivir es vivir en armonía y vivir siempre ayudándonos mutuamente unos a otros. Es tener dinero, es tener capital, ¿no? Para poder salir adelante. Y un buen vivir visto desde la comunidad, ahí ya entran los principios que tú habías hablado, inclusive hasta el espiritualismo y todo lo demás, ¿no? Como creo que nosotros como clase media baja, a veces aplicamos el buen vivir visto desde la comunidad, ¿no? Cómo vivir bien en comunidad, entre vecinos,
vivir bien con la naturaleza, quiera o no quiera, también a veces lo aplicamos, a veces hasta inconscientemente lo aplicamos. Entonces nos falta un poco más de los componentes, ¿no? Los componentes que decíamos, el de la reciprocidad, creo que era, ¿no? Armonía interna, armonía con la comunidad, No, por ahí armonía con la mesa y espiritualidad. y lo sagrado, Lo sagrado. ¿no? Como lo que tú decíamos, ¿no? Yo tomar solamente lo que necesito. Pero cuando tenemos la ideología capitalista, no es solamente tomar lo que necesito. O sea, yo acumulo lo que, no solamente lo que necesito, y como muchos dirán, yo miro para el futuro. Y acumulo y acumulo y acumulo y solo para mí, el resto hay que se joda, saldrá como, verá cómo sale, ¿no? Pero visto desde la conciencia comunidad, eso yo creo que está mal, es salir bien, vivir bien en grupo, en manada, como decíamos antes, ¿no? Eso. Así muchas personas o digamos familias que tienen ese pensar de acumulación, de vivir, de tener. Pero también habemos familias que sí podemos, sí estamos en ese del buen vivir para nosotros, aplicando esos principios del vivir bien o del buen vivir. Y yo creo que en base a lo espiritual, pues Dios mismo dejó la naturaleza para que vivamos armónicamente con Él. Y no vayamos muy lejos, pues el aire mismo. Pues, si no tenemos un aire puro, pues no vamos a poder vivir bien. Solo eso nomás. ¿Y quién vive sin aire? Pues todos. El pescado. Entonces, eso tenemos que nosotros ponernos a pensar y ver pues que todo eso tenemos que aplicarlo, aunque no queramos y aunque las otras personas que piensan diferente no quieran verlo, pero es necesario vivir en armonía con la naturaleza y es necesario aplicarlo, ¿no? Pero pues, creo que las pocas familias que pensamos diferente, pues los estamos aplicando en nuestras casas mismos con nuestros hijos, pues decirles y dejar como sería como un pensamiento diferente que tenemos que tener ese buen vivir para poder vivir bien. La participación de cada uno de ustedes, ¿no? Y ese aporte también que ustedes ahí, espero que tal vez este pequeño aporte les sirva un poco para entender y poder de una u otra forma entender qué es lo que está pasando dentro de la comunidad y qué es lo que podría ser en el tema del buen vivir, ¿no? Y cómo podríamos aplicarlo y cómo podríamos practicarlo dentro de eso. Empezando desde uno, empezando desde la familia, y ya depende de cada uno de las familias, de las personas, porque a nivel comunitario se está haciendo, yo creo que haciendo algo, ¿no? Porque no es solamente, como decía ahí, la armonía contra mi persona, contra uno mismo, la armonía con la naturaleza, la armonía con la comunidad. Entonces, ¿y cómo eso lo va día a día aplicándose, día a día desarrollándose, día a día utilizando nosotros también eso? Yo creo que aquí como vivimos dentro del mismo campo, para nosotros es más fácil entender eso. Pero para otras personas que no viven dentro, entonces es más difícil entender eso. Y que tal vez a nosotros hemos desarrollado otra concepción de eso, ¿no? Entonces, yo realmente pensaba que no iba a escampar. Ese era también creo que limitante pensé que iba a ser un limitante, pero no, estuvieron aquí.
Y que tal vez para una otra próxima podríamos organizar también así igual. Ahora ha sido suma causai, o sea, ahora es entender, es ver cómo entendemos el buen vivir, ¿no? Niveles, ¿no? De poder practicar, de poder ahí poner en práctica cada uno de esos conceptos, ¿no? Entonces, bienvenidas a todos, a todas y a todes. Es una nueva palabra que están utilizando, ¿no? ¿Qué quiere Y decir que eso? socialmente no está legalmente escrita, pero ya está socialmente aceptada. Todes significa la inclusión de todas las personas, todas mujeres. Entonces queda todavía, ¿qué pasa con los autoridades? Se han inventado, no sé si todos, para involucrar Entre hombres y mujeres. Como todas. todos. No hay legalidad todavía. No hay la realidad de la lengua. Aunque está socialmente aceptado, pero no hay legalidad, ¿no? Entonces, quiero compartir igualmente con ustedes. Venimos del campo Iguana ahorita, donde estuvieron asimismo como 4 comunidades. Estuvimos ahí igual compartiendo, y aquí quiero compartir un poco más a profundidad el tema el rol de las mujeres en temas ambientales. Entonces, y antemano quiero partir ya de lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, el primero, el concepto de desarrollo, ¿no? Y el desarrollo vinculado solamente al crecimiento económico. Entonces, desde ahí estamos mirando desarrollo de la comunidad, solamente que tenga crecimiento económico, plata y todo eso nada más, ¿no? Cuando hay otros conceptos de desarrollo, que ustedes mismos habíamos visto, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, allá en la Tierra de Libertad, entonces decíamos, y le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es desarrollo para ustedes? Servicios básicos, de comunidad, familia, ¿no? Es otro concepto de desarrollo. Pero lamentablemente las empresas, hasta el mismo Estado, le vincula desarrollo solamente con economía, capital. Y muchas veces nosotros caemos en ese concepto, ¿no? De decir, bueno, desarrollo solamente es el capital, ¿no? Bañarme de recursos naturales, no me importa la devastación que pueda dar, no me importa el impacto, la contaminación que pueda causar. Eso no importa, eso está invisible, ¿no? Y el otro concepto es el tema del buen vivir. ¿Qué es buen vivir, no? Ya esto también habíamos visto. Entonces hay como 2 interpretaciones del buen vivir, una de las empresas y del Estado, ¿no? Ah, no, para mí buen vivir es vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Tener plata, tener, no sé, bienes materiales, ¿no? Cuando el concepto del buen vivir, que para nosotros y para ustedes también, es otro. Es que me esté produciendo la tierra, es que me esté garantizando el poder tener acceso al agua limpia, el poder tener la armonía que hablaban con de la naturaleza, buen vivir. Pero ese otro concepto ese concepto no es utilizado por las empresas, ¿no? Porque el buen vivir es simplemente capital para construirles carreteras, para construirles escuelas, para construirles casas comunales, y necesitamos plata. ¿Y dónde sale la plata? De la extracción de los recursos naturales. Entonces, de ahí se justifica, ¿no? Entonces hay que sacar el petróleo para tener plata, para que ustedes puedan vivir bien, para garantizar este derecho del buen vivir. Entonces, y ese es el otro concepto que ya también habíamos desarrollado con ustedes, ¿no? Cuando ustedes mismos también decían, no, pues el buen vivir es la armonía, es el equilibrio que necesito tener entre personas, la familia, la comunidad y la naturaleza. Y también hasta con lo más sagrado, con lo espiritual. Si hay eso, entonces, pero eso no es el concepto del Estado, no es el concepto de la empresa. Entonces, y aquí se está dando eso, ¿no? Ya es el petróleo, pero no me importa que Don Cueva y los que están viviendo, las 4 familias que viven ahí cerca, no me importa que el agua esté tomando agua contaminada. Y no me importa el agua que está ahí, y ahora tiene ya problemas. Entonces que se le están muriendo las ranas,
y que el agua ya no puede consumir y que los niños ya no le pueden bañar ahí. Ya no me importa. Entonces, y ese concepto de buen vivir, entonces, queda. Entonces, ahora lo que quiero es un poco compartir con ustedes, y creo que también podría ustedes también antes decirme, y bueno, ¿cuál tendría que ser el rol de la mujer frente a estos temas? ¿Qué creen que debería ser el rol de la mujer? Pues, ¿tiene un rol, tiene participación o no tiene en esto? Entonces yo creo que ahí sí hay un rol importante que tiene que tener las mujeres frente a esto. Por eso he puesto yo el título, ¿no? El rol de la mujer en temas ambientales. En otras palabras, lo que le denominamos el ecofeminismo. Entonces, y con eso yo quiero partir de lo siguiente, ¿no? Consideradas incapaces de alcanzar niveles superiores de desarrollo. Ese es el concepto inicial. ¿Y quién era quién eran los beneficiarios de ese autodesarrollo? Justamente los hombres. Los hombres nada más. Entonces, además no eran importantes para el desarrollo de las sociedades porque estaban ausentes de las burocracias, jerarquías donde se determinaban los cambios de la vida social y política. No era. Entonces solamente la autorrealización, el desarrollo le miraba solo desde la autorrealización. ¿Y quién eran capaces de la autorrealización? Los hombres. Y miren acá abajo, el alfabetismo, por ejemplo, fue utilizado como criterio para evaluar el desarrollo de una sociedad. Entonces a las mujeres siempre se les consideraba como analfabetas. Entonces, y claro, los que tenían más criterios en eso siempre han sido los hombres, ¿no? Que históricamente se ha construido la sociedad así. Entonces el alfabetismo fue utilizado como uno de los criterios para eso, ¿no? Para decir, a través de lo que se sabe leer y escribir, ahí nomás eran considerados como entes de desarrollo. Si no, ya nada. Y ahí y en ese tiempo se hablaba de lo humano y lo inhumano, no humano. Entonces, y las mujeres estaban consideradas fuera de lo humano. Solo lo humano nomás era el tema, no eso. Dice, así la historia pasó a ser narración sobre aquellos que eran estimados como completamente humanos. Lo que acabo de decir, ¿no? Lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces, desde ahí empieza como a considerarse y a como a dividirse, ¿no? El tema de la historia entre hombres y mujeres. Entonces el alfabetismo, la autorrealización, entonces si no se da las analfabetas, las que no saben nada, entonces los hombres estaban jerárquicamente más arriba y las mujeres no son analfabetas, no están consideradas como humanos, ¿no? Críticas y alternativas del desarrollo. El pensamiento feminista se origina precisamente como cuestionamiento político de los efectos del discurso androcéntrico, que históricamente se construyó como científico y universal. ¿Ustedes recuerdan en qué año y quién implantó ese concepto de desarrollo económico? ¿Quién era? El presidente de los Estados Unidos, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, cuando diferencia países del norte, países del sur, los desarrollados y los subdesarrollados. Con ese concepto empiezan a construir. Entonces, ¿quién eran los beneficiarios del desarrollo? Los hombres. Porque las mujeres no eran consideradas. Pero luego de casi 20 años, es decir, por los años 70, casi luego de 20 años, y las mujeres empiezan a decir, a ver, un momentito pues. A ver, dice, pensamiento se origina precisamente como cuestionamiento político de los efectos del discurso androcéntrico. ¿Qué es el androcentrismo? Simplemente es la visión que está solamente centrada en los hombres, en el desarrollo de los hombres. Y el desarrollo se configuró desde ahí, desde ese androcentrismo, es decir, de esa visión que los hombres solamente pueden ser beneficiarios del desarrollo, las mujeres no pueden ser. Entonces, a partir de los 70, las mujeres empiezan a reaccionar, a decir, a ver,
¿Qué pasa? Pues eso no es así. Empiezan a criticar a ese tipo de pensamiento, ¿no? Pensar en el feminismo como un saber, como una genealogía o como una propuesta para transformar la vida desde una mirada integral nos permite dialogar tanto con la academia y los discursos políticos como las luchas individuales colectivas de las mujeres para transformar el sistema político, social y económico desigual y injusto. Entonces las mujeres empiezan desde ese entonces a hacer una crítica al capitalismo. Es decir, un momentito, a ver, nosotros el desarrollo no debe pensar de esa forma, entonces nosotros también debemos tener parte. Entonces las mujeres empiezan a acudir a la academia, empiezan a acudir ahí a los discursos políticos y a las luchas individuales y organizacionales. Entonces, y eso avanza, ¿no? Las críticas feministas, el concepto de desarrollo, empiezan las mujeres a hacer crítica al desarrollo, comienza a articularse en los años 1970, aproximadamente 20 años, lo que acabé de decir, ¿no? Luego de 20 años que Truma dice países desarrollados, subdesarrollados, entonces viene las críticas del feminismo, es decir, el desarrollo no es eso, porque nos han invisibilizado a nosotras, dicen las mujeres, ¿no? Y las mujeres habían sido excluidas, incluidas en las políticas de desarrollo únicamente como receptoras pasivas o como madres encargadas del hogar, mientras que los recursos de capacitación, tecnología y financiero se destinaban a los hombres. Entonces, miren, simplemente a las mujeres se les incluía en ese tema de desarrollo solamente como receptoras pasivas y como madres que tienen que encargarse del cuidado de los niños. Nada más. Ya más adelante vamos a ver el tema de los cuidados, ¿no? El concepto de los cuidados, ya cuando entremos más del tema del ecofeminismo. En consecuencia, esta teoría feminista sobre desarrollo, igual que las teorías androcéntricas, repito, basadas en la visión solamente de los hombres, de la dependencia de la modernidad y de la propia economía política, ubicaron las labores del cuidado en el ámbito privado que no genera valor y por ende queda fuera de los propósitos de desarrollo. Aquí está el tema del concepto de los cuidados. Solamente era considerado positivo para el valor lo que generaba economía. El trabajo de los hombres y todo eso. Entonces los cuidados, ¿qué? Que tienen que cuidar a los niños, que tienen que cuidar la casa, que tienen que cuidar a los animales, eso no genera economía. Y por lo tanto no era considerado dentro del proceso de desarrollo. Entonces eso fue invisibilizado y ahí quedan las mujeres solamente con ese concepto de los cuidados. Usted tienes que encargarte de los niños, tienes que encargarte de la educación, tienes que encargarte de la comida, tienes que encargarte de ahí. Eso no era considerado como actividades que genere economía. Porque el desarrollo se hizo así, empezó así. Solamente actividades que generan economía nomás hay que pararle bola. Entonces, y este tema de los cuidados, por eso fue impuesto al ámbito privado nomás. Y hasta ahora, no me digan que los que tienen que cuidar realmente a los niños tienen que dar de comer a los niños cuando está haciendo polvo, cuando está ahí el mechero, cuando el agua está sucia. ¿Quién hace eso? ¿Quién paga eso? Son las mujeres. ¿Y quién paga eso? Todavía ese elemento de los cuidados hasta ahora en el desarrollo está invisibilizado. Nadie le para bola. Creo que, ya vamos a ver más adelante, creo que en los gobiernos progresistas, en este caso el Ecuador, en el tiempo de Correa, intentaron hacer algo. Cuando Correa dijo, a las mujeres hay que afiliarle al seguro por el tema del trabajo doméstico. Algo intentaron, pero no funcionó. Y todavía el tema de los cuidados sigue siendo actividades que no está generando ingresos y por lo tanto tiene que seguir en la clandestinidad. Y eso tiene que seguir cargando a las mujeres. El hombre ocupaba el ámbito productivo y salarial, ¿no? Hay la diferencia. La mujer lo reproductivo.
Mire, el hombre se encarga de lo productivo y la mujer solamente de lo reproductivo. Es decir, solamente que se encarga de parir y de criar hijos. Yo como hombre me encargo de ver que dónde saco para la comida, entonces de lo productivo y lo salarial, y la mujer solamente de lo reproductivo. Entonces hay esos dos elementos, ¿no? Durante la segunda conferencia, luego ya, durante los procesos las mujeres van como definiendo y van ya como decir, déjense de, o sea, como que dicen ya, nosotros tenemos también nuestros derechos y necesito exponer nuestros derechos, ¿no? Entonces aquí ya empiezan a hacer ya algunos foros, algunos encuentros mundiales, internacionales de la mujer y empiezan a plantear cosas diferentes. Y a decir, señores, ojo con el tema de los cuidados también debe ser considerado dentro del tema de desarrollo. Nosotros queremos seguir presentes en eso. Entonces las mujeres empiezan eso, ¿no? Y mira aquí, según hay una ecofeminista, ¿no? Según una ecofeminista, es la responsabilidad del agotamiento de los recursos mundiales se concentra en la explotación demográfica. Miren lo que es el pensamiento, ¿no? Echar la culpa al sur, a los países pobres. Es decir, el agotamiento de los recursos se concentra en la explosión demográfica del sur. Y por ende las mujeres más pobres del sur. Es decir, el agotamiento de los recursos, la sobreexplotación de los recursos lo tiene la culpa el sur porque está creciendo mucha población. Y ahí tiene la culpa las mujeres porque ellas son las que están reproduciendo. Miren lo que es a veces ese pensamiento, ¿no? Del norte, ¿no? La del sur, Ecuador y todos los países de América Latina del sur tienen la culpa porque esos no están controlando la natalidad, pues. Entonces, y ahí con ese criterio viene, ¿no? El control de la reproducción en los países pobres proporciona una justificación para la ayuda al desarrollo. Como estos manes son ignorantes, solo sirven para hacer hijos, entonces vamos a ayudarles a ellos a hacer control. Vamos a ayudarles a estas manes del sur, a las pobres, porque si no van a seguir explotando los recursos, pues. O sea, una misión mucha capitalista de eso, ¿no? Y ahí aparece el ecofeminismo. Ahí aparece el ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo surge como una propuesta de contracultura a partir de los años 70 que denuncia la asociación desvalorizante en el patriarcado y que se establece entre las mujeres y la naturaleza. Y aquí entra este otro tema, el patriarcado. La mujer aparece como una suerte de esperanza de la humanidad y de la conservación de la naturaleza a partir del supuesto que por esencia y más proclive en la defensa de los seres vivos y una ética del cuidado cuyo origen radicaría en el instinto maternal. Entonces a partir de cuando asoma el ecofeminismo dice, no, chuta, las mujeres sí hay que tomarles en cuenta. Porque me parece que las mujeres tienen mucho más cuidado en el cuidado de la naturaleza, entonces y ahí por lo tanto hay que entrar con este tema, ¿no? Con el instinto maternal. Las mujeres hay que entrar con eso, ¿no? Entonces, y con esto, el tema de los cuidados. Parece que, según ellos, no, recién nos estamos dando cuenta que las mujeres son más pilas para la conservación y más pilas para poder mantener un cuidado ahora no solo de la familia, sino de la naturaleza. Y ahí aparecen algunas ecofeministas. Esta es la Vandana Shiva. Es una muy famosa ecofeminista que he visitado muchas veces el país, ¿no? Y esa dice lo siguiente. Ella habla de esto. De que en el mundo se ha dado el apartheid ambiental. ¿Qué es el apartheid? Es la segregación
Apartar. Es apartar. A ver, las niñas por acá, los niños por acá, los negros acá, los indios acá, y las mujeres pobres acá, las mujeres de clase media acá. Es decir, el apartheid. Y ambientalmente ha sucedido lo mismo. El apartheid viene de Sudáfrica con Nelson Mandela, ¿no? Ahí se dio la primera vez el apartheid de apartar. Negros por un lado, blancos por otro lado. Y en lo ambiental está sucediendo lo mismo. A ver, las mujeres de acá y los hombres de acá. Ustedes no deciden, yo decido. Entonces, y ahí se da también este tema de vamos a ver un poquito ahí. Igual, entonces, por ejemplo, la ecofeminista la alemana María, ella dice, el cuerpo de las mujeres es la tercera colonia, a libre aparte de los estados colonizados y la naturaleza. Primera colonia de los estados, segunda colonia es la naturaleza, y la tercera colonia que hay que conquistar es el cuerpo de las mujeres. Estado, naturaleza y mujeres. Está considerada como la tercera colonia. ¿Y por qué? Ustedes van a ver aquí, ¿no? Ustedes ya están mirando aquí cómo las compañías con este concepto de desarrollo y de buen vivir están adueñándose de sus cuerpos. Porque son las mujeres, lamentablemente, como es lo más proclives a recibir el impacto ambiental, la contaminación. Es de los sectores más vulnerables, ¿no? Las mujeres y los niños. Y se están adueñando hasta de los cuerpos, o sea, las enfermedades. Y ahí están, no digo estamos, están, especialmente las mujeres, prestando y brindando y regalando su cuerpo para que las compañías hagan lo que les dé la puta y regalada gana. En serio. Enfermedades. Las mujeres son los más altos índices de cáncer. Los niños, ¿por qué? Porque eso está en relación con el agua. Entonces se están adueñando hasta de los cuerpos. Es lo que dice ella, ¿no? El cuerpo de las mujeres es la tercera colonia aparte de los estados colonizados y de la naturaleza sometida. Y hasta someten. Los cuerpos de las mujeres están hasta sometidos a eso. Y hay algunas ecofeministas que hablan, que dicen, el útero de las mujeres tiene que ser pensado desde una visión política. No sé si ustedes escucharon el tema de ahora de la aprobación del aborto. La ley del aborto. La ley del aborto. ¿Qué nombre se llama esta? La actriz peruana que le enfrentó al Papa. ¿Cómo es esta? Solier, Magali Solier. Cuando el Papa también estaba hablando sobre el tema del aborto y dijo, ¿y usted qué viene a hablar del tema del aborto? ¿Acaso usted tiene útero para hablar? Así le dijo. ¿Qué está opinando usted frente a esto? ¿Tiene útero? Entonces, si no tiene útero, como decir, ¿qué chucha está hablando? Pues? Y a Magali Solier le dijo al Papa sobre eso, ¿no? Entonces, y claro, en estos temas de la apropiación de los cuerpos, chota, nosotros a veces como hombres somos, no sé, pues que nos consideramos, yo me pongo en ese género, ¿no? Nos consideramos los macho alfas del lomo plateado y lomo del leñador, ¿no? No, yo tengo que decidir. Chuchi, ahí sí voy a decir, con el respeto del público, ¿quién chucha está decidiendo aquí en la comunidad en el tema petrolero? Hay que ser tranquilos, que la compañía que viene aquí, ¿qué está decidiendo? Y ahí nosotros y ustedes como mujeres ahí, sabiendo que es las más afectadas que va a hacer, estamos nomás dejando ahí. O sea, bien, señor presidente. Qué linda gestión, señor presidente.
Yo solamente pongo esos elementos, ¿no? Miren, hay algunas autoras que traté yo de poner que tienen la misma orientación, ¿no? Por ejemplo, esta es una ecofeminista brasileña, de Guevara, ¿no? Dice, plantea que la modernidad introduce dos hechos fundamentales: la tortura de las brujas y el establecimiento del método científico, en un contexto donde las mujeres son definidas como el espacio doméstico, como subordinadas a las relaciones matrimoniales de la familia. Solamente a eso. Las mujeres son solamente sometidas a esto, al espacio doméstico y a las relaciones matrimoniales, nada más. Hasta ahí nomás tienen que llegar a las mujeres. No tienen que ir más allá, ¿no? Aquí hay otras, ¿no? Y aquí la economía feminista y la economía de los cuidados. Aquí es más o menos que quería un poco, yo como decía antes, ¿no? Bien, el mercado no es el único ámbito donde se realiza actividades económicas, sino que existe una amplia mezcla entre el mercado privado, prestaciones estatales, desde actividades sin fines de lucro, sectores informales y de los hogares. Ahí es cuando podemos diferenciar, ¿no? Solamente que produce bienes para el mercado es considerado, pero las actividades que realizan las mujeres en el tema de los cuidados, ¿es economía o no es de economía? Esa es la discusión ahora. Y esa es la discusión que están todavía en debate, ¿no? A nivel público eso, ¿no? Entonces, al igual que pretende el supuesto trabajo remunerado realizar en el ámbito del hogar genera valor económico, eso están planteando, ¿no? No, el tema de los cuidados tiene que ser considerado también un valor económico. La economía del cuidado identifica la necesidad del cuidado de niños, de niñas, personas enfermas con capacidad diferente y de ancianas, etc., como una de las necesidades humanas más importantes para vivir una vida en plenitud relacionada con la dignidad, que sin embargo fue completamente obviada por el discurso político. Miren, el tema de los cuidados siempre ha sido obviado, siempre ha sido invisibilizado, ¿no? Y eso sigue hasta ahora, ¿no? Y el tema de los cuidados siempre ha sido privatizado también, ¿no? El feminismo, los gobiernos progresistas, ya les dije que en los gobiernos progresistas algo se intentó hacer. El gobierno aquí, a libre de que nunca me ha gustado el tema de Correa por todo lo que significa, pero algo intentaron hacer. Intentaron darle como ese valor a las mujeres, diciendo no, hay que reconocer el trabajo que hacen las mujeres en el hogar. Algo se intentó hacer. En el tema del feminismo antiguo, hay un último feminismo, es el feminismo comunitario, que eso habría que también desarrollar entre cada uno de ustedes, ¿no? Y esta parte casi final, ¿no? Este feminismo comunitario viene más o menos desde los pueblos y nacionalidades indígenas y dentro de cada una de las comunidades también. Y quiero hacer, para finalizar, unas conclusiones, ¿no? Dice, las políticas de desarrollo hoy cuentan con una serie de indicadores que visibilizan la herramienta de la situación de las mujeres, como los presupuestos sensibles al género, en comparación a la cuestión de las relaciones patriarcales de poder al interior de la familia. Condiciona todo acceso a las mujeres en el ámbito económico, político, relativa poco abordada, ¿no? Hay una diferencia ahí. Solo el tema es analizado, es profundizado cuando hay actividades que solamente genera ingresos económicos. El resto no. Y ahí está el tema de los cuidados de las mujeres. Eso es privado todavía. Y no está abordado. Hasta ahora no está abordado. Segundo, dice, por otro lado, dice, las ciencias económicas duras siguen ignorando la dimensión de género y la productividad del trabajo de cuidado.
solamente es importante el PIB, ¿no? Y el resto no es importante. Solamente a veces hacen análisis por el Producto Interno Bruto que genera. ¿Y cuáles generan el Producto Interno Bruto? Las empresas, solo los hombres, y lo que hacen las mujeres de trabajo todavía no es abordado, ¿no? Y al final, también el tema de las mujeres construyen prácticas de luchas, de organizaciones, lo que se denomina el feminismo popular o el feminismo comunitario. Yo creo que eso hay que trabajar mucho. Y decir esto. Y yo quiero terminar con eso, ¿no? Dice, las mujeres hablan de esta relación de saberes desde la relación simbólica del respeto, sabiduría y sentido y propiedad comunitaria. Desde la Pachamama denunciaron que el dispositivo extractivista del desarrollo no solamente es economicista, funcional a la naturaleza, sino que es profundamente racista, patriarcal y clasista. Necesita todos los elementos de ahí. Y hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el papel de las mujeres en esta realidad? Yo quería simplemente compartir esto con ustedes para un poco poder que ustedes, y no todos nosotros, no solamente ustedes, yo creo que lo más importante aquí hay que ser críticos a la realidad. Hay una realidad, y si no somos críticos a la realidad, estamos aceptando tal como es, como creemos que es, no tal como es, no como creemos que es. Y estamos aceptando esa estructura. Y entonces mi pregunta a ustedes en este momento con todo esto es, ¿tienen algo que decir las mujeres en estos procesos? Y especialmente en el proceso que estamos de aquí de la perforación de la plataforma Perico 1, ¿o no tienen nada que decir? La plataforma está aquí, pues yo como mujer me siento bien afectada porque de igual manera como Don Cueva, Paola, que no pueden tomar el agua, cuando llueve es lo mismo. El pozo que nos abastece a las dos familias que vivimos en esa casa, cuando llueve es un lodazero completo. Entonces, sí es importante el agua, que se pelee, ¿no? Que es un derecho que nosotros tenemos del agua, porque ya la contaminación es mucha, y más que todo por los niños, se enferman, les pega infección, les salen granos en la piel. Entonces, como mujeres sí necesitamos un poco más de apoyo para nosotros poder ejercer ese derecho, ¿no? Nosotros poder pelear hacia la compañía. Entonces, sería bueno esos talleres. No ha habido muchas mujeres, como la vez pasada me parece que hubo un poco más, para que conozcan también, ¿no? Sobre esto, porque muy pocas, a veces decimos no, mejor yo no digo nada, yo no opino, me abstengo, no sé el miedo a qué es, tal vez a las represalias de la compañía. Pero como mujeres tenemos muchos derechos y en las cuales nosotros no las abordamos por miedo o por temor. O por el qué dirán. Entonces estos talleres son muy buenos y saber cuáles son y cómo poderlos ejercer como mujeres, ¿no? Conocer y saber de lo que somos capaces como mujeres. O sea, nosotros somos el eje principal dentro de un hogar. Nosotros somos bueno, en mi caso mi mamá es el eje principal en el hogar. Ella es quien nos educa, ella es quien pasa tiempo con nosotros. Entonces uno como mujer debemos empoderarnos y conocer conocemos cada uno de nuestros derechos, debemos hacerlos cumplir. Nosotros como mujeres tenemos mucho valor, debemos conocer desde ese punto de vista, y pues estos talleres que nos dan, que nos imparten, nos dan pues ese conocimiento exacto para poder emprender ante esta sociedad que, como lo dicen, es muy machista, es muy egoísta y nos ha, como quien dice, nos ha cortado las alas para poder
salir adelante. Entonces yo totalmente agradecida con estos talleres, nos enseñan mucho y son de mucho, o sea, son para empoderarnos y conocerla, seguir adelante. Como concepto esto, ¿no? Que el trabajo de las mujeres todavía no está en debate, está en lucha sobre el tema esto que aparentemente el trabajo de las mujeres no genera economía. Entonces, como no genera economía, no es considerado dentro de los conceptos de desarrollo. Entonces el trabajo, como decía, el tema de los cuidados es bien importante y esa es una discusión que tal vez ustedes posteriormente puedan profundizar o podemos profundizar más sobre este tema. Es decir, el trabajo que hace, como les digo, el de cuidar a los niños, de cuidar la casa, de cuidar de la alimentación, de cuidar del terreno, de cuidar de la chacra. Entonces eso no está considerado que genere economía y por lo tanto es invisible, ¿no? No hay que tomarlo en cuenta. Pero entonces ahí está la lucha de las mujeres que dicen, no, a ver, eso realmente tendría que ser considerado y por qué no consideran eso dentro del tema de desarrollo, ¿no? Primero. Segundo, es el tema de que en estos procesos yo creo que, y yo estoy bien seguro, y que ahí dice algunas teorías mismo, hay algunos conceptos de que yo creo que en el tema ambiental fuera muy distinto si estuviera a cargo, abajo las decisiones de las mujeres. Porque como las mujeres están más en relación con la naturaleza, a que tienen que ir a ver al ganado, que tienen que ir a ver sacar la yuca, que tienen que ir a ver el plátano, que tienen que... Hay una relación más íntima, más orgánica con la naturaleza. Entonces, y claro, cuando ustedes vayan a decidir, yo hice un poquito hoy día en la Tierra de Libertad, el ejercicio, decía, a ver, ustedes mujeres, díganos qué es el concepto de desarrollo, y es muy distinto a los hombres. Entonces, para las mujeres el desarrollo es el cuidado, es los hijos, es la casa y es la tierra. Pero si preguntamos a los hombres qué es el concepto de desarrollo, entonces lo único es producir plata para tener. Entonces, bajo estos conceptos, cuando estamos dirigiendo, vamos a decidir. Entonces, yo estoy seguro que si aquí la cooperativa estuviera al frente, una mujer, las decisiones fueran otras. Que iría más en coherencia con el cuidado de la naturaleza, que iría más en coherencia con el cuidado de las generaciones, cuidado de los niños, cuidado de los sectores más vulnerables. Yo creo que fuera más coherente eso. Y yo estoy convencido de eso. Entonces, yo creo que en ese sentido, el papel es fundamental de las mujeres de aquí. Y lamentablemente en todas las comunidades que yo he visto y visitado, ha sido esto, ¿no? Es el tema de decisiones, comunidades dirigidas casi al 100% por directivas patriarcales. Entonces, cuando hay las directivas patriarcales, ya vamos a saber cuáles son las propuestas.